decisión de, desde el día de hoy hasta el 31 de marzo, suspender las clases presenciales en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Que tenemos que ver cada uno en los hogares cómo logramos que nuestros niños, nuestros hijos se sienten estudiando. Son vacaciones. ¿Cómo están? Buenas noches, lunes intratable, ¿cómo están todos? Bueno, a ver, lo que está pasando lo anunciamos un poco la semana pasada, que con el correr de los días, con el avance del coronavirus en Argentina y también a nivel mundial, porque la verdad hay que decir, Argentina está aplicando medidas que también se están aplicando en el mundo. No es que estamos nosotros fuera de órbita o en una isla. Cada vez van a ser más, cada vez van a ir limitando nuestros actos, nuestros movimientos, que es lo que básicamente está haciendo Europa, sobre todo Europa, y que hizo China al principio. China ahora ya está como si nada hubiera pasado, claro. La economía de China está otra vez funcionando. 2 meses fueron, sí, ¿no? China es 2 como meses y medio. si no hubiera pasado nada y todo arrancó en China. Hay muchísima información, dicen que en instantes hablan, yo no lo tengo confirmado, ustedes sí, que hablan Matías Culfas y Martín Guzmán. Lo vienen anunciando. Que no hay hora. Habló Moroni, el ministro de Trabajo, sí. Hablaron funcionarios del Ministerio de Trabajo, ahora te vamos a contar. Lo que dijeron que es confirmar lo que el presidente anunció anoche en cuanto a las licencias para cuidar a los chicos. El que tiene chicos, los chicos no pueden ir a clase, tiene que ocuparse de los chicos, los grupos de riesgo, más o menos lo que sabías. Hay un tercer tema que todavía no se habló oficialmente y a mí me parece muy importante. Teniendo en cuenta que los chicos están en casa y que hay un fin de semana largo, que es el que viene, 23 puente, 24 feriado, Correcto. Es probable que alguna gente, hoy trascendió por ahí una foto de Montehermoso, no sé si es del día de hoy, doy porque sí, claro, que es del día de hoy. Pero es probable que no lo sea también. No lo sé, Y hay un auto pero bueno, muy antiguo. pero nos Renault sirve a 12. todo. Hay un Renault 12 delante, eso es lo que todos dudamos. Igual me Montehermoso desconcierta. ya sacó una campaña, no estamos de vacaciones. No está muy bien Montehermoso. Bueno, ¿cuál es el punto? Y la verdad que han sido tan claros el presidente anoche y Horacio Rodríguez Larreta hoy. No estamos de vacaciones, ¿eh? Claro. No es para que ustedes agarren el auto el día miércoles Nos vamos. y nos vayamos todos por ahí. Fíjate el Twitter de ahora de Alberto Fernández, y con ¿no? esto, la foto pero de- digo, y del con turismo. esto, pongámoslo. Ah, bueno, Justo, claro. mirá, ahí está. Hablando que no Montehermoso. viajes, Y correcto. en este punto tenemos que ser claros, a ver, no es que estamos en contra del turismo de 4 o 5... Yo sé lo que significa para Mar del Plata, para San Bernardo, para San Carlos de Bariloche, para Villa Carlos Paz, pero por supuesto Para Argentina. que apoyamos el turismo local. Pero queremos decir, esto no es para que haya 3 millones de argentinos en las rutas entre el jueves y el miércoles que viene. Digo, si no, no tiene sentido. A los 270 extranjeros que dijo... Que se los echó muy bien. Digo, Y es peor todavía. Aclarado este punto, después te vamos a poner un video que capaz ya viste en España, donde a un señor que intenta ir a la playa le gritan por un megáfono, ¿sí? Desde un móvil policial, señor, salga de la playa. Porque, ¿cómo hicieron en España? Te prohíben ir a la playa. No hay playas. No hay Exacto. no hay Y guardavidas, la no hay seguridad. contracara, está muy bueno el tuit del presidente. A ver, pongámoslo, Con la foto de pongámoslo. Montehermoso. Él pone la foto de Porque no Montehermoso. puede haber gente tan inconsciente. Claro, y dice, ¿no? te proponemos que no trabajes, que tus hijos no vayan al colegio para que se queden Acá en está, casa Débora, acá está. y no correr el riesgo Acá de está. contagiarse. Mm. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Avísale a tus hijos. Aislate. Aislate con Claro. tus Aislate hijos, con tus hijos, cuidate y cuidate. cuidalos. Bueno, Montehermoso quedó en el medio. Hoy el municipio ya sacó. A ver, pongamos Montehermoso A ver, en cámara. ahora lo mando Porque arriba. Montehermoso no tiene la culpa. de No. esto. ¿Qué podría hacer el a ver. municipio? ¿Mandarlos de vuelta? No, No, decir no, esto, no, no, prohibir. Montehermoso tiene. Ahí está. Vacaciones. Y además una Montehermoso cosa tiene un que atardecer tenemos maravilloso. que entender. En Brasil, por ejemplo, donde el presidente delira y se mezcla con gente y desafía, ayer hubo una cantidad impresionante de gente en las playas. Brasil, ¿sabes qué dice? Tenemos 1,5 millones de personas con dengue. No es nuestro gran tema, pero entró en fase 4, como entró Chile en el día de hoy. ¿Qué significa fase 4? Cuando de un número tranquilo pasás a un número importante. Y son vecinos nuestros. Sí, Hoy ellos. Uruguay cerró la frontera Brasil, con Argentina. Brasil y Gran Bretaña, ahora vamos a ampliarlo. Estos son los dos países que van en otra política contra el censo del mundo. Cambió hoy Gran Bretaña, ¿eh? Se asustó, El ¿no? primer ministro Sí. Johnson dijo, se vienen medidas draconianas. Sí. Sí. Cambió todo. Ahora, el punto es este. Argentina, además, y un poco por lo que decía Paulo,
cerró con Brasil y cerró con Chile. ¿Se acuerdan de la lista de países? Bueno, Sí. si venís de Brasil y venís de Chile, también tenés que estar 14 días en cuarentena. Recaudos. 68 casos, no 65, porque había atrás más de provincia de Buenos Aires. Hay uno que se está discutiendo si es el famoso de circulación comunitaria, Sí. si es autóctono. Y vamos a ir con la 12 encuesta. nuevos, 5 Sí. de Buenos Aires. Para totalizar los 68 que vos dijiste, son 12 nuevos. 5 Cava. 5 provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, perdón. 4 provincia de Buenos Aires, 3 Chaco, y estos contabilizan los 12 nuevos. Es el 21% que crecieron de ayer a hoy. Sí, es el día que más casos hubo de manera individual. Sí. Esta encuesta que tenés no la hizo la producción, no la hice yo, no la hizo el panel. Esta encuesta, ponelo mudo para que quede claro, la tomamos del diario La Vanguardia de Barcelona, que la hizo en el día de ayer. La trajimos tal cual. Ahí está, los efectos económicos del coronavirus serán peores que la enfermedad. Y Difícil contestar, ¿no? Bueno, Porque la enfermedad acá está acarrea hecha. muerte. En Esos son ellos. esto es Cataluña. Claro. Dio 84% sí, no 15. Pongamos la nuestra, a ver cómo da. La tenemos abierta hace una hora. 50.000 casos. ¿Votos Sí, sí, votaron? bueno. Claro, y la dejaron mucho No, mirá tiempo. ¿Viste cómo ¿Cuánto? participa, 40. cómo participa la gente en Europa? ¿Viste lo que es? ¿Cómo les está pegando? Ah, bueno, además? igual la gente está- nuestra, Acá- la nuestra mañana tiene más de 20. Sí, la nuestra mañana tiene más de 20.000. arranca. Los efectos económicos del coronavirus serán sí 74, no 26. Un poquito parecido, da más grande el sí, imposible. allá da Yo no estoy de 85 y acá da 74. Pero, Yo no estoy de Fabián, es acuerdo. imposible Imagínate, responder eso. Y los muertos, No, pero o no sea solo que por los mueran, muertos. ¿cuántas personas van a morir? ¿Cuántas están muriendo en Contestale Italia? a los catalanes. Claro. Oh, Ahí ya, tenés la argentinos, cámara. Yo le ya. Ahí puedo tenés la cámara. Yo le puedo contestar Y a a lo los de acá. catalanes. Si vos no parás la enfermedad, es probable que la pandemia se lleve mucho más puesto que los efectos económicos. Bueno, vieron ¿No que da- sabés? No, perdón. pará. Prometo volver con el No lo tema. sabés. Prometo volver con el tema, por es eso buen- lo trajimos. buen debate. Cuando la vimos ayer nos pareció fuertísima, dudamos, dijimos, no, la ponemos como la puso el diario La Vanguardia, para que nosotros no cambiamos nada. El diario la puso así y así votaron en España, en Cataluña. ¿Conocés los síntomas del coronavirus? Presta atención, ¿eh? Si tenés fiebre, dolor de garganta, dificultad para respirar, quédate en casa y consulta telefónicamente al servicio de salud de tu zona. No vayas a la guardia. Repito, no vayas a la guardia. ¿Podemos repetir, los síntomas? Los quiero repetir. Fiebre, tos seca, dolor de garganta o dificultad para respirar. Te quedás en tu casa y por teléfono consultás al servicio de salud de tu zona. Y por favor, no vayas a la guardia por vos y por los demás. Si te sentís mal, aunque tengas síntomas leves como dolor de cabeza o estornudos, quédate en tu casa hasta recuperarte. Podés hacerlo. Hay decretos, resoluciones del gobierno que te avalan para hacerlo. No te automediques, esto es muy importante. Y acordate que el uso de barbijo solo está recomendado si tenés síntomas. Coronavirus, cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Voy a saludar a mi profesor, el doctor Alberto Comillot, de acá. Hola, Codito. El que me ha enseñado... Es que uno contar una cosa. El otro día Eduardo López nos felicitó a Dora Porger y a mí. Dijo que por éramos casi nos- doctores. nuestros conocimientos médicos. Y en mi caso es por vos. Casi doctor. No, lo digo. En mi caso es por haber convivido con él 5 años a la mañana. Bueno, y además haber comunicado una... Claro, nosotros hicimos juntos la H1N1 Exactamente. durante medio año. Todo claro. el- todos los desarrollo, días. Desde ¿verdad? que empezó hasta que No terminó. te ofenda, doctor con todas las- Cormillot. En mi caso no es por el doctor Cormillot, Es por tu mi padre, propio es por padre y tu mi padre. hermano. que es Exactamente, yo médico. recuerdo. Pero mi profesor es el doctor Comillot. Y está también con nosotros Iván Carriño y Hernán Lecher. Vamos a hablar de la economía, el otro tema. Hoy Wall Street tuvo la caída, dicen, en número más grande de la historia. Más grande de la historia. El riesgo país argentino, 3.544 puntos, pero hay un contexto mundial financiero que es catastrófico. Coronavirus en Argentina. Luego de las medidas anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández, las precauciones continúan. Evitar el avance de la pandemia y atenuar el impacto económico, los objetivos principales del gobierno. Situación COVID-19 en la Argentina. Al momento hay 65 casos, o sea, hay 9 casos más. Se tomó la decisión de, desde el día de hoy hasta el 31 de marzo, suspender las clases presenciales en todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Los programas
han sido pensados en un esquema plurigrado. Está la plataforma Seguimos Educando, que ahí está por grado y que tenemos que ver cada uno en los hogares cómo logramos que nuestros niños, nuestros hijos se sienten a estudiar. No son vacaciones. Que quede claro, no son vacaciones. Los chicos tienen que seguir en su proceso de aprendizaje. Y el esfuerzo de la televisión pública, de Paca Paca de Encuentro, también es para que la tele, en este caso, nos permita ordenar el día. Van a deportar algunos turistas alojados aquí en este hotel de la calle Moreno. Estamos muy cerquita de la 9 de julio, Mauro, que no cumplieron con el protocolo de quedarse en cuarentena 14 días. Estamos verificando en todos los hoteles que se cumpla con la cuarentena, ya sea de extranjeros como también de nacionales. Y hoy era un día especial porque era el último día donde había vuelos autorizados comerciales desde Nueva York hasta Ezeiza. Y realmente esto fue un caos. Había familias en el piso esperando que les dijeran si tenían un lugar en ese vuelo. Muchos quedaron afuera. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar inhábiles los días 16 al 31 de marzo para las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación. No son vacaciones, quedó claro, ¿no? Hay que enfatizarlo. No, es que es verdad. Creo que tenemos una función de hacer docencia. Son vacaciones. Hay que quedarse en casa. Además es una buena oportunidad para estar con tus hijos, por ejemplo, de 15 años, una nena de 15 años. Ay, vos me la pasé muy bien. ¿Qué tal tu hija de 15 años? Mucho, preguntó cuánto iba a durar esto para que no cocine más, pero de verdad que hice una reunión charlamos, conversamos. Bueno, a ver, último momento tenemos. Hay mucha información. A ver, dale. Último momento. El comportamiento del primer día con la situación que se planteó aquí en la ciudad. La cuarentena parcial. ¿A qué me refiero? Esto sucedió en el día de hoy, porque estamos hablando de personas con restricciones. 3,5 millones de estatales hoy no tenían obligación de ir a trabajar, porque están por arriba de los 60. Y hay gente que está en situación de riesgo. ¿En todo el país? No, 3,5 millones. No, perdón, el primero está mal. 5,100,000 alumnos en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso es así. 1 millón, ahí está, ese es el total. 1.400.000 empleados de más de 60 años. Pero ahí hay que agregarle quizá el que tenga alguna condición de salud que sea menor de 60 y también esté exceptuado, ¿no es cierto? Podrían ser más. 700.000 alumnos que tenemos con los jardines en la ciudad de Buenos Aires. Claro, exacto. 5 millones en la provincia, 1.400.000 empleados, 700.000 alumnos. ¿Qué hizo esto? Los padres que pueden tomar licencia para cuidar a sus hijos. Es lo de ahora que se confirmó la noche. ¿Qué pasó con este cuadro? Primera medida. Reducir casi en un 50% la cantidad de pasajeros en los subtes de la ciudad. Los subtes de la ciudad transportan entre 1.200.000 o 1.300.000 personas por día. Hoy la mitad no concurrió. Hay dos líneas que son las líneas que le prestan más atención. La B y la D, porque son líneas con contraflujo. Van llenas al centro y a la periferia. A los troncales. Exacto. ¿Qué hicieron en los subtes? Tomaron medidas, limpieza, desinfección. Hay un tema muy importante que hoy lo vemos como tal vez insignificante, y pidieron desde el Ministerio de Salud que se trabaje mucho con los molinetes, los lugares donde uno apoya la SUBE y esas máquinas que cargan la SUBE porque son muy contaminantes. Los subtes de la ciudad, insisto, en el día de hoy transportaron el 50% de gente. Igual para mí falta una medida clave para bajar la cantidad de gente del transporte público, que espero que la tomen en las próximas horas las autoridades del gobierno de la ciudad, que es el libre estacionamiento. Ya se tomó. Porque eso es clave. Y toda la zona del microcentro queda liberada. Y otra cosa muy importante, salvo en China, que no es un gobierno democrático y que no respeta las libertades de la gente, en ninguna parte del mundo se suspendió el subte. Ayer los infectólogos, los virólogos que estuvieron con Alberto Fernández, que son las cabezas más lúcidas de Argentina, le dijeron: doctor, presta atención a esto. En la medida que no tengamos un caso autóctono en la ciudad y esto se meta en los transportes públicos, lo que tenemos que hacer es no hacinar gente para que evitemos problemas. Pero el virus, en la medida que no haya un caso autóctono, es imposible que se propague por el transporte. Que hay un caso bonaerense que no se sabe lo que es. En duda. Está en debate. Hay un caso bonaerense de los 78 del totales. No solo que no hay que detenerlo, sino que hay que aumentar la frecuencia, o sea, que cada menos minutos. Y hoy sucedió que tanto en el Sarmiento como en el Roca hubo
hubo formaciones que no salieron y la gente viajó peor aún. Pero creo que en el Roca fue por una situación particular. En el Roca ayer lo contamos, tenía que ver con que tenían frecuencia de feriado, de Pésima domingo, idea, por una obra. Pero hay que pensar en Al esas revés. cosas y... La pregunta del millón es si hay que esperar a lo que hizo Francia recién o tenemos que hacerlo ahora. Que Francia acaba de declarar básicamente el estado de sitio. Bueno, Acaba de Italia. cerrar absolutamente Italia, todo y saber si nosotros tenemos que declararlo ahora sí. para que no pase eso. ¿Qué más tenemos de datos para la gente de servicios? Las licencias para uno de los padres. Atención. Claro. O sea, si hay un matrimonio con hijos menores en edad escolar, uno de los dos debe puede no ir a reportar trabajar. Y si son divorciados, van a pedir cada uno los días que le toque, ¿ok? Bien, O sea, son divorciados. de aerolíneas, ¿qué se sabe? Hay un teléfono que seguramente lo vamos a poner en pantalla dentro de poco, es un WhatsApp, donde todos los argentinos pueden consultar su estado en particular con respecto a la aerolínea. Pero hay una cosa muy simple. Si estás en un país fuera de los que son de emergencia, tenés que acercarte a ese país para poder volver. De todas formas, esto va a terminar en el día de mañana. Perfecto. ANSES simplifica los trámites de supervivencia de jubilados y pensionados. no hay que presentarse. No hay que presentarse y se está tomando en breve una medida de persistir lo que pasó en el día de hoy porque los jubilados van a los bancos a retirar en efectivo el dinero. Y habría una disposición para que no pueda nadie retirar por ventanilla y que se utilice la tarjeta de débito. Después me explicás el papelón del fútbol, ¿no? Papelón mundial del fútbol argentino. Pero en el mundo no hay fútbol. Y acá se jugaba una del cosa fútbol de loco. Nelly y de otros, ¿no? Todo el paquete de fútbol, hecho un papelón. De acá, ¿cómo les va? Buenas noches a los doctores. ¿Cómo está? Un gusto. Alberto, ¿dónde estamos parados? Mira, yo estoy siguiendo las instrucciones, lo que dice el grupo de trabajo que está asesorando al presidente y creo que se están haciendo las cosas lo mejor posible. Cuando se piensa en las medidas que hay que tomar, muchas veces se piensa solamente en el sector salud, pero yo me metí cuando empecé a entender, a procurar estudiar lo que pasaba también. Lo empecé a mirar desde el punto de vista de la salud, pero vos mostraste dos estadísticas al principio. A ver, mostremos la encuesta. Que son muy significativas, ¿no? ¿En qué sentido? Y en el sentido, bueno, ¿qué es peor, el remedio o la enfermedad? Entonces, eso es una cosa que tenemos que pensar. Acá está, la encuesta de... Yo creo está que igual, 73, que es un poco el 26%. Las medidas, Fabián, no son medidas solamente que las puede tomar Ginés González García, sino que las tiene que tomar Ginés González García y tiene que balancear con yo entiendo que están haciendo, ¿no? Que es lo que está balanceando Ginés González García con lo que está haciendo la gente de educación, con lo que está haciendo la gente de comunicación, la gente de transporte. Cuando cubrimos la H1N1, la gripe A, vos estabas muy preocupado. ¿Ahora también estás preocupado así, más o menos? Mirá, estoy menos. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Menos, quizás porque estoy muy ocupado. En general yo cuando soy una persona de acción, cuando hay un tema, lo que hago es ocuparme. Porque la estadística no acompaña la gran preocupación. La estadística de mortandad, dice la usted. estadística, sí, y de afectados no acompaña. Recién estábamos hablando, no quiero quedarme con un dato que no es mío, sino que es del colega. Donde querés decirlo vos porque el dato es tuyo. A ver, Diego, ¿cómo estás, Diego? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. No, digamos, a mí si hay algo que me preocupó hoy es que las medidas que planteó ayer el gobierno, que nosotros comunicamos y que estamos atrás de esa noticia y tratamos de que se cumpla, hoy en la calle para mí fue casi igual que un día habitual. A mí no Entonces, me pareció. eso me parece algo preocupante. ¿En qué sentido, Diego? Que había gente, había señores mayores, había niños, había todo. Entonces, si la teoría de que el argentino no cumple las normas. Exactamente. Digamos. Si se plantea que tenemos que pasar y estar en nuestra casa, a no ser que tengamos algo totalmente imprescindible, y hoy fue un día habitual, para mí es un signo de preocupación que no se cumpla esa medida. ¿Por qué, Diego? Y porque no estamos haciendo caso a las recomendaciones que nos dan. Vamos jugando. Ahora, una de las cosas quiero terminar. En Argentina mueren por año 33.000 personas por neumonía e influenza. ¿Cuánto repitamos? ¿Cuánto? 33.000.
La influenza común, la gripe común. La de la gripe, sí. La gripe. Para la cual hay vacuna y la gente no se da la vacuna, ni la de influenza y mucho menos la de la neumonía. El porcentaje de acatación de las dos vacunas fue bajo. El de la gripe no es muy alto y el de la neumonía es mucho más bajo. Entonces ese es un tema. Yo creo que una de las razones por las que esto explotó en Italia fue porque, muy posiblemente, por el comportamiento social. El otro día me decía el doctor Pablo Bonevi, que es de la Asociación de Infectología, un gran infectólogo, le digo, si vos tenés que darle un porcentaje al comportamiento de la gente, ¿cuánto lo das? El 60%. El peso del comportamiento de la gente. Porque el virus sabemos cómo se porta, más o menos. Sabemos cómo se porta hasta ahora parece que los que se curan se reinfectan, después están viendo qué pasa con eso. Esa fue la mala noticia hoy también. Esa es la mala noticia, porque tenemos el comportamiento del virus. El comportamiento del Estado están aprendiendo de lo que pasó en el hemisferio norte, aunque no tenemos nada que ver con el hemisferio norte, porque tenemos un 40% de pobres, cosa que no pasa en el hemisferio norte. Está el comportamiento de los medios de comunicación, que yo creo que están comunicando muy responsablemente, y después el comportamiento social. Si esto realmente es una epidemia que va a atacar a mucha gente, nosotros no estamos midiendo el comportamiento social. Yo sé que cuando yo hablo hay una cantidad de señoras o algún señor y una cantidad de gente a la que yo le puedo llegar. El otro día yo estaba hablando con mi nieta de 20 años y dije, mira, cuando venimos de la calle hay que lavarse las manos, lavar el celular y la mochila no hay que ponerla en la mesa, hay que dejarla fuera porque viene llena de bichos que la pusiste en el colectivo, ¿no? Y se le puede rociar con algo, me dice, no, yo eso que voy a hacer con la mochila. Si yo le sigo diciendo lo mismo, me va a decir mucho más, eso no lo voy a hacer. Entonces, lo tomé como un ejemplo. Si yo le digo a alguien, mira, escúchame, tengamos cuidado con la mochila, me acabo de tocar la cara. Tengamos, porque nos vamos a tocar todo la cara, tengo malas noticias. Claro. Es imposible no tocársela. Sí, es muy difícil, o sea, hay que estar atento. Si estamos dando el mensaje para los distintos segmentos, para los grandes, para los jóvenes. Si son las mismas personas que van a hacer caso a mí, que te van a hacer caso a vos, que no van a hacer caso. Pero, perdón, van a hacer caso al mensaje. Si vos escuchás y vos estuviste en la Casa Rosada y van los médicos más importantes de Argentina, que hay reuniones, que habla el presidente, que hay cadena nacional, que concientizan, hay que ser muy cabeza fresca para no entender nada. Porque te dicen, no son vacaciones, quédese en su casa. Leen noticias, ve lo que pasa en Italia, en España, ¿Vos tenés hijos? Francia. ¿Tenés hijos? No. No, o sobrino, qué sé yo. Sí. Bueno, a eso, pero no te convivís con gente joven. Y la gente gente grande también, mucha gente grande no hace caso, ¿eh? Por eso no le dan bola, por eso pero realidad... tal vez porque tenemos todavía 68 casos y tenemos una cuota de inconsciencia. En Italia en un principio estaban así, ahora no asoman ni la nariz ante el problema que tienen. Pero por eso nosotros venimos de Italia y de España, que son los casos de las dos Ahora, ciudades doctor, perdóneme un dato que usted cubrió, cubrió, como contaba muy bien Fabián, ustedes juntos cubrieron la H1N1, que en el 2009 fue muy grave. Yo tenía el dato que aquí en la Argentina, recién, por ejemplo, se suspendieron las clases cuando hubo 28 muertos y 1000 infectados. Allá. No, acá gripea. Acá en la Argentina. En realidad se adelantaron. ¿Sabes qué? Fue peor. Fue peor, Gustavo. No se animó a decir suspendíamos. Se dijo que se adelantaban las vacaciones. ¿Por qué entonces usted considera, si yo lo malinterpreté, le pido perdón, que esta no es tan grave? Si da la sensación de ser mucho más grave, porque las medidas se tomaron mucho antes de tratar de aislar a la sociedad. Mirá, yo creo que hay dos riesgos acá. Uno de los riesgos, que es el que estamos en este momento, que es que la sociedad se sobrepreocupe y sobreactúe y que tengamos más consecuencias por la falta. Pero eso no. Yo creo que las medidas que está tomando el gobierno, si preguntás que me parecen que me parece perfectamente bien. Y en el medio de una guerra, estamos en una guerra contra el virus, uno tiene un líder y tiene que seguir al líder. Si discrepa con algo, lo habla con alguien, pero después hay que seguir al líder. ¿Cómo están las medidas? Están bien. Doctor, le cambio la pregunta, comparando con la misma cepa. Italia, ¿en qué momento decidió realmente cerrar todo? ¿A cuánta cantidad de muertos? ¿Cuándo se había propagado? ¿Cuántos casos? Para comparar realmente el mismo caso, que es la comparación correcta. La verdad que las cifras no las tengo. Son dos países distintos. Digamos, ¿estamos reaccionando a tiempo? Sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que hubo una cosa del ministro de Ginés González García que después, lo mataron por eso, pero que yo no sé si... él dijo, miren,
centrémonos en las cosas que están pasando, porque por ahí, al final, cuando llegue a septiembre, con el diario el lunes, todos vamos a decir, mirá, yo lo dije. Cuando llegue septiembre, octubre, vamos a ver si esto fue peor que la influenza, si esto fue peor que el dengue. Yo creo que él lo que trató es de parar la paranoia, pero en un momento que no. Los casos en sanatorios privados, ¿hay obligación de reportarlos como en el dengue, que llega un caso a uno? Sí, porque vos te enterás por el Malbrán. Vos vas al Vos te enterás del positivo por el Malbrán. Diego. Un tema, lo que hablábamos con el doctor para poder llevar un poco de contexto. Lo que decíamos con el doctor, en Argentina, hoy en día tenemos una bacteria y un virus que está matando a miles de argentinos hace años. Y es este dato que pasa desapercibido. Si yo le digo a todos ustedes que se mueren 33.504 personas de neumonía e influenza, no es un dato En la menor. Argentina. En la Argentina y por años. Pero doctor, ¿no le parece que el problema acá es que Sí, si hay... tenemos una vacuna, pero esa vacuna se aplica poco y la de la neumonía se aplica Mucho poco menos. también. Pero tenemos esta cantidad de muertos que es gravísimo. Está bien. Diego, Entonces, discúlpame, es grave, en esos pero 33.000... ¿qué pasa, Espera, doctor? Sefrino, te doy un segundo. Diego, en esos 33.000, ¿cuántos son mayores y grupos de riesgo? Mayores de 70, 26.189. Mismo grupo 89. Y mayores de 60, casi 30.000. Es el mismo grupo que se muere. Es el mismo grupo. Entonces, ¿qué es lo que Sefrino. digo yo? Cuidémonos de lo que tenemos hoy en día y prestémosle atención. Lo bueno que con todas estas medidas de prevención, este número, porque se van a vacunar mucho más contra la influenza y contra la neumonía, va a bajar. Pero es clave tener Por el conciencia de coronavirus. que se vacunen. Está bien, el dengue, la influenza, todo está bien, pero ¿qué pasa si esta epidemia, esto deriva en una epidemia, hay un colapso? Los médicos tienen que hacer como en Italia, elegir a quiénes van a recuperar y a los otros condenarlos a la muerte. Claro, eso es lo que se está tratando de hacer, doctor. No es que lo otro no sea importante, Claro. es que Y está bien, esto por eso, y es eso el es- momento eso de está hacerlo bien. ahora. Eso Sí, está estamos bien. de acuerdo. Yo por eso la preocupación mía, si le estamos llegando con el mensaje a todos. Yo creo que cuando recién decían, sí, porque la gente se entera que pasa esto, que pasa lo otro, yo no sé. Yo estoy Puede de ser acuerdo que- con usted. No le estamos llegando porque la comunicación del gobierno es precaria. Ellos creen que hablando el presidente le llega todo, pero yo estoy de acuerdo con usted. No. Si yo voy a mi hija y le digo algo, no me va a creer. No. Entonces hay Lo que que pasó hacer con mi una nieta. comunicación muy segmentada, pero este es un gobierno como es, digamos. Es el líder Pero que perdóname, tenemos. Seferino. No tiene puedo que ver esperar con porque una Seferino acaba... obligación. Perdón. No, Acá Seferino pero acaba... eso- A mí me ¿cómo? parece que Seferino acaba de decir algo muy No, importante. es que No eso- lo dejemos pasar. Acaba de decir algo, pues yo sentí lo mismo, no hablé con él. ¿Cuándo? ¿Ayer? Él Ayer. habla, Alberto, Yo sentí lo mismo que Seferino está diciendo en este Alberto Cormillot tiene razón. Es decir, la comunicación tiene que ser segmentada. A los chicos tienen que hablarle las personas que los chicos ¿Y a qué los hacemos con le la gente creen. que Pará, entiende el pará. mensaje? Termino. Y no solo por las conferencias de prensa a los chicos ni la escucha, tiene que hacerlo tic-tac. Puedo decir que, por ejemplo, es YouTube. interesantísimo lo que estás planteando. Sí, que, una por ejemplo, Tini que lo Tuerce, harían no sé. Tini, Lali, lo harían. chicos, Lo harían tienen que sin hacer ningún el inconveniente. forma, ¿no? Lo que- Puedes decir convocar a Lali, a Tini, bueno. a un montón de gente que les llega, por ejemplo, a los adolescentes, como planteó Alberto, 20 años, que les llegue, será por otras plataformas, no por televisión, no necesariamente por los diarios ni por las radios, Por los AM. padres. Los será- colegios son muy No. importantes. Chicos, Los larga- Pero colegios no tenemos. Saben Seferino. perfectamente. No, no pero lo hace. las maestras son muy importantes. Yo lo estoy viendo ahora, hoy el primer día en mi casa de cómo trabajaron. Hoy estudiaron más que antes. En tu casa, claro. Claro, porque están muy motivadas por las maestras. Sí, son importantes. perdón, Bueno, acabas de decir algo muy importante que la en, maestra. en tanta información no contamos. Hay que decir que para algunos sectores de colegios de la educación privada argentina, el sistema se preparó para esto. Y Sí. hoy me contaban, por ejemplo, un ejemplo de un colegio en Hurlingham, que 8 y 10 de la mañana los chicos parados delante de la computadora dando el presente. Por supuesto, ya sé lo que van a decir. una Sí, sí. excepción. Hay Los millones de profesores, chicos que van a escuelas la públicas Argentina que es no muy- tienen Igual, pero esa Pero posibilidad. Lo tenemos un sabemos. ministerio, hay que Lo exigirlo, sabemos. porque el gasto público es grande, ministerio Bueno. tenemos. en No, pero todas las a ver, nos quedamos provincias. con el punto tuyo que es importante. Hay que mejorar la comunicación, Total. no del gobierno, sino del Estado en función
de contarnos lo que hay que hacer. Bueno, ¿sabes? Vos, Gustavo, decís otra cosa. Yo les voy a dar un ejemplo. Hoy yo fui a cubrir un juicio a tribunales, un juicio de barra, está llevando que yo estoy cubriendo. El tribunal estaba lleno. ¿Pero por qué? Porque no había una obligación de cerrar. Todos los juicios estaban desarrollando y estábamos todos los que nos interesaban. Porque tardó mucho la autoridad judicial. A partir de mañana me dijeron, che, tal juicio, mirá que no sigue, tal juicio no. Entonces, no es solamente la comunicación. Está bien, pero no es solamente la comunicación, sino la decisión. Que tiene que haber decisiones. Por eso yo digo, y más como decía el doctor, si los argentinos somos per se transgresores, bueno, tiene que haber obligación de determinadas cosas no funcionan. Gustavo, dos cosas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que los líderes son, como bien dice Alberto, los que transmiten cosas. Por eso le pidieron a Messi, a Neymar por Brasil, a Simeone, háblenle a la gente. Porque los chicos miran redes sociales, no están esperando si habla... Bueno, Messi sería muy importante. Si habla Ginés o si viene Rubinstein. No le prestan atención. Messi. Paulo, a mí me habla Messi. Perdón. A mí me habla Messi y yo tengo que ir a cubrir un juicio. Mira, Messi, está todo bien, pero yo tengo que ir a cubrir un juicio. No. Pero lo que están diciendo Seferino y Alberto y Paulo es que para cada grupo tenés una comunicación diferente. Y voy a otro tema. Hay que tener un discurso único. En la Argentina tenemos mentes brillantes y hay sectores que se manejan como burros. El fútbol marcó un claro ejemplo. Cuando el mundo para, acá decían no pasa nada. Y había 20 médicos que decían, chicos, no juguemos. Entonces lo que no hay que ser burro, inventar cosas que no sabemos. Creernos que sabemos más. Que saben. Sí. Si yo no puedo ir a un banco porque me lo dice un médico, no voy. No digo no, porque a mí en el año 84 siempre estamos en la anécdota, siempre estamos en la cosa vulgar, en la falta de conocimiento. Tenemos que seguir a los que saben. No, pero acá dijo Gustavo algo, perdón, Gustavo dijo algo también que es verdad. Si él va a tribunales y se encuentra con 200 personas en una salita así... Mañana no va a tribunales porque no hay nada. Pero por eso no se trata solamente de una recomendación. Tenés que cerrarlo para que la gente no vaya. Porque si el juicio sigue, van a ir los que van a ir los que... Son sociedades difíciles, somos latinos y somos libres. Cuando una sociedad es como la China, donde hay una dictadura, es más fácil. Sociedades como Corea del Sur, donde tienen una estructura vertical en la cultura, o Alemania, donde el jefe tiene la palabra santa, son distintas. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que somos, pero tenemos nuestra riqueza y nuestra flaqueza. Flaqueza es que hay que repetir. Y te agrego más, Seferino. Hoy bien podrían haber hablado. El gobierno tiene 7, 8 ministros que hablan muy bien en los medios. Podrían haber salido por todos los medios, radio, televisión, repitiendo... Tienen que venir acá. Un discurso, más o menos, digo. Hubiera sido importante. No solamente son los recursos, como dice Seferino, intelectuales de idiosincrasia propios de la cultura de cada país. Acá los doctores, por lo que yo interpreto, también están hablando de recursos económicos. Si yo tengo un sistema de salud con limitaciones, como la Argentina tiene, por una cuestión evidente, ¿no es cierto?, de recursos económicos. Lo que yo tengo que tratar de hacer es de optimizar el funcionamiento del sistema de salud. Si yo preveo que por el coronavirus voy a tener mucha gente que necesite internación probablemente, respiradores, unidades de terapia intensiva, tengo que minimizar los riesgos de aquellas enfermedades que pueden ser salvadas con la vacunación. Ahí hay otra campaña para hacer. Pero vacúnense contra la gripe, lo hemos preguntado el otro día. Les quiero preguntar a los dos, empiezo por Alberto. ¿Tenemos un sistema operativo de salud preparado para la eventualidad que los casos crezcan mucho? Te digo lo que yo escuché de los colegas infectólogos, que en los últimos años, que a veces abarca varios gobiernos, no sé cuántos, no hubo un aumento significativo de la cantidad de camas de terapia intensiva. Por ejemplo, acá en Capital Federal tenés terapia intensiva posiblemente que alcance para todo el mundo, porque están todos los sistemas prepagos, hay mucha concentración de buena asistencia médica. En todo el corredor norte, seguramente en Córdoba, Rosario, Mendoza, o sea, las grandes, Bahía Blanca, las grandes ciudades. Después, nuestro país tiene una gran inequidad. O sea, hay 40% de pobreza y después hay una inequidad en todo. O sea, está distribuido. ¿Qué sistema de salud tendrán los huichís si no tienen ni siquiera agua potable? Hoy me pasaron el dato, no sé si es correcto, de la cantidad de unidades de terapia intensiva, las UTI, ¿no es cierto?, que hay en la Argentina. Pero uno de los doctores que vino, camas, ¿no? Camas de terapia intensiva, creo que dijo de un número importante, no quiero repetirlo porque no lo recuerdo, pero un número importante, pero dijo que el 80% hoy ya estaba cubierto, es decir, estaba ocupado. Entonces, lo que vos decís, Débora, es tal cual. Siempre se colapsa el sistema en invierno porque tenemos la bronquiolitis, problemas respiratorios, entonces ahí se satura. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con esta medida? Se está tratando que el pico, porque aplanar la curva, epidemia, exacto, que va a subir los casos, hagamos lo que hagamos, van a subir.
pero lo que queremos es que suban lo más lento posible para darnos tiempo, primero, para que el sistema de salud esté completamente preparado y para que cuando se junte con las demás enfermedades no colapse el sistema. Quiero porque decir, Italia está colapsado. Hoy hablé con Agustín Rossi, el ministro de Defensa, que me parece muy importante que lo hayan convocado, porque el ejército es el grupo operativo más importante de Argentina, que tenés en Argentina. Vos querés movilizar algo, pensemos que las urnas las moviliza el ejército, que hay una elección. Es el grupo operativo de traslado de lo que quieras, más importante del país, y además tiene hospitales de campaña. Digo, buena idea tuvieron. Cuarteles, hospitales, el Hospital Militar Central es muy importante. Diego. No, sobre la pregunta que vos hacías, si estamos o no preparados, recordemos que antes de coronavirus, ya Argentina tenía dificultades con el sistema de salud. Digamos, tenemos el mejor sistema de salud en cuanto a la operatividad, que había que trabajar muchísimo. Y esto lo acaba de decir Diego, no lo voy a reiterar, pero el problema no está en la letalidad, en lo letal que es el virus, sino en la cantidad de casos en simultáneo, a la vez que se pueden llegar a dar. Claro. Ahora, de eso, ¿sabes qué? Depende de nosotros. Exactamente. Del grado de acatamiento, las órdenes De que nos nosotros, dan. bueno. 65 guardados. Nivel mundial, 181.580, la cantidad de infectados en el mundo. Los especialistas internacionales creen que este número está subvaluado. Sí. A ver, Por no lo por menos culpa de nadie, sino... Sí, que podría ser el doble. Un 50% a más. ¿Saben por qué? Ayer hay un reportaje excepcional en la CNN a un exdirector del CDC, que es la OMS norteamericana, porque dicen que la ratio entre infectados y muertos es tan alta, que la única explicación que tiene es que falta por lo menos, dicen, hasta el doble de esto. ¿Se entiende lo que estoy? Es muy técnico lo que explico. Dicen que da muy alto el número de porcentaje de muertos. Normalmente es del 1 por 1000. Que tiene que haber más. Que da altísimo esto. Acá. ¿Por qué esto da alto? Porque dicen que este número no se puede cambiar. Claro. Que este número es real. Pero explica que ese es más. Y dicen que esto no sería por malintención de nadie, sino porque mucha gente tiene coronavirus y no lo sabe. Además que el test es más difícil de... No, son asintomáticos, que pasa nada. Después para Alberto o para Diego, porque hoy hubo una mala noticia que difundieron en Francia, y es que la enfermedad puede repetirse. O sea, una persona positiva, recuperada, puede otra vez contagiarse. Y volver a China contagiar. hubo gente que volvió. En China hubo gente que tuvo que volver después que había sido dado de alta. Es grave eso. Lo que no sé, la última discusión que yo vi era que estaban diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Siguieron con la infección y no se dieron cuenta que tardaba más en recuperarse o se volvieron a infectar? Esa discusión que hay. A ver, ahora vamos a tener el mapa argentino, porque Alberto hizo un comentario acerca de, y muy cierto, la inequidad argentina. Quiero preguntarles a los dos médicos, el mapa habla, ¿eh? Esto está en Capital, básicamente. Y en Chaco. Y Chaco. Bueno, Chaco acá tiene una explicación porque hay una empresa italiana en uno de los municipios aislados de Chaco. Sí. Esa sería la explicación de Chaco. Y hay un anillo Miren, primero en Latinoamérica de 4 años, ¿no? El mapa argentino es muy fuerte. Bueno, pero también en Brasil es San Pablo y Río, es decir... Claro, el virus es el importado. Es el virus de la globalización. Ahora, la gran pregunta para mí, Exacto. la pregunta clave es si el índice de mortalidad, por lo que vi en otros países, ¿no? Porque hay que analizarlo por cada uno de los países, era no solamente por la letalidad que podía tener el virus para personas con enfermedades preexistentes, sino porque aquellas personas que murieron, en algunos casos, es porque no tuvieron el respirador a tiempo, es decir, porque colapsó el sistema de salud. Que si hubieran tenido el respirador o la asistencia médica adecuada, hubiesen tenido una sobrevida. Claro, Pero es que a lo en mejor Italia no da es que la sea tan sensación- letal, sino que el sistema no alcanzó. En Italia da la sensación de ser una mezcla de las dos cosas, que colapsó el sistema. Entonces, por ejemplo, en España yo tengo una conocida que decía, yo al hospital creo que tengo coronavirus, pero ni voy. Pero como no soy factor de riesgo, no me dan ni bolilla porque no me van a ni atender. Entonces ni va. Entonces es fundamental, como vos decís, estar preparados para que podamos Bueno, ahora, atender a todos. lo de Italia verdaderamente es Dramático. 27.000 casos y China 81.000. Lo de Italia es impresionante. Además, chicos, todo perdón, mal se hizo. Fabi, Ahora- ¿sabés cuál es el grave problema? Que tiene en zona roja 60 millones de habitantes y por día suma cualquier cantidad de casos. O sea, no cesa esto en Italia. Pero entre Italia y España dicen hay 10 días de diferencia nada más. Claro. Es decir, España va a estar
Peor que días, Italia. Y el otro tema es cómo bajó Corea de esta tabla, ¿eh? Y sube Alemania. Sube Alemania. El caso de Alemania es paradigmático porque tiene muy pocas muertes en relación a la cantidad de infectados. Bueno, pero los casos Bueno, hay que tomarlos por el densidad comportamiento poblacional. social, claro, ahí Digamos, el número aislado no social sirve. de un alemán es un comportamiento social que están acostumbrados a una disciplina a los países nórdicos. Nosotros somos latinos, hacemos lo que nos parece, en líneas generales. Vos fíjate, interesante lo que dice. Vos fíjate que Corea tiene 8.000 infectados, pero 75 muertos. Claro. La misma situación social también, ¿no? Claro, pero la cantidad pero Corea, de ¿sabés qué usó? infectados- Los celulares. Corea se bajaron una aplicación donde te decía el mapa, te cargabas, te decía dónde estaban los casos y hicieron muchísimo más testeos. El número de Acá allá- nos contó Ginny, una periodista coreana que vino, que nos sorprendió la primera vez que lo contó, hace como una semana, que testearon como a más de Exacto. 300.000 personas. Pero además testearon mucho más. Y el testeo, si tenías síntomas, lo pedías por el teléfono, te lo hacían, a las 24 horas tenías el resultado. El número de allá, ¿por qué es variable? Porque depende de los testeos. Claro. Acá en la Argentina hoy en día se testean, por ejemplo, a los que tienen vínculo epidemiológico y tienen síntomas. ¿Qué pasaría si alguien tiene síntomas y no tiene vínculo epidemiológico? ¿Se lo tengo que hacer? Y sí, porque si no, nunca voy a descubrir un autóctono. Pero doctor, en la semana Pará, que viene pará, porque eso tocaste puede un cambiar. tema Porque, muy importante. Claro, ahora está Horrible centralizado. Él dice está centralizado en el Malbrán. A partir Sí. de la semana que viene se va a descentralizar como debería Va a ser. haber creo que son 35 lugares. Claro, entonces ahí va a haber más oportunidades de hacer más test. Perdón, vos decís que va una persona con síntomas de coronavirus sin demostrar relación con alguien que viajó Claro. y no se hace el Hoy testeo. en día el test se hace a las personas que son sospechosas, que después se confirman por el test, pero que tienen que tener el vínculo epidemiológico. Lo que se está lanzando ahora en el gobierno de la ciudad son estudios poblacionales a gente que no tiene síntomas para ver si está circulando el virus y a la gente que tiene síntomas pero no el nexo epidemiológico. Justamente porque el autóctono Pero es la la clave persona del que no tiene nexo- ningún nexo epidemiológico, Yo llamo que al no se 107, sabe por qué. doctor. Yo llamo ahora al 107 y Sí. digo, me duele un poco la garganta, tengo fiebre. No se hace el No no se se hace. hace Me el- preguntan, estuve en contacto con alguien. Digo, la verdad, no. Exacto. No me lo hacen. No tiene indicación de hacer Pero test. doctor, entonces yo puedo concluir de no, lo que pero usted Diego, dice. perdón, es muy serio lo que estás diciendo, pero Diego. Lo que puedo concluir de lo que usted dice es que los casos positivos en la Argentina están subvaluados. Los casos positivos hoy en día Yo creo son que los que se le en todo hicieron el el mundo. test y tenían nexo epidemiológico mundo, y dio positivo. Perdón, Diego y Alberto, ¿ustedes coinciden con esta teoría norteamericana de que este número es mucho más alto? Muchísimo más alto. Obvio. Pero sí, No es 181. lo decían en China, cuando empezó China, que la gente llegaba al hospital, tenía que hacer mucha cola y se iba. Claro. ¿Y qué puede estar? ¿En cuánto dicen? Porque no hay una precisión. ¿Y cómo sabe la cantidad? Bueno, pero igual... ¿Cuántos El hay? doble, decías Los vos. que son ¿Puedo hacer los una números consulta ese? sobre el sistema médico argentino? Porque como bien Para que hay un punto acá. Perdonen que vuelva sobre este punto. A ver, el En tema este clave. momento la ratio de mortalidad da casi 4%. Sí. Como la sacó cantidad de infectados con víctimas fatales. 4%, desmientan ustedes, dicen que ni siquiera la fiebre española, que Si fue es el brutal. 1, si es el 1%, Si es el 1%. 100.000 casos. Claro, me dicen que Claro. la peor de las pandemias, decía esta nota que leí, es el 1%. Y que normalmente es el 1 por 1000. Pero, 4% dicen que sería de un nivel de mortandad muy alto. pero es lo que decía Merkel. Merkel decía el 60 o 70% de los alemanes van a ser infectados, pero la mayoría no se va a dar cuenta. O no se va a no morir se va a dar cuenta, también. no va a tener síntomas. No va a morir. Entonces, Solo ustedes el co- 20%. Claro. Va a Ustedes coinciden desarrollar. que no hay 181.000 infectados en el mundo, sino muchos más. Muchísimo más porque están descritos los casos que son... Gente de 20, sin 30, síntomas, 40 años, asintomático, o con pocos síntomas y 37,3, Y gente que no se ha 37,4, testeado. Yo tengo un poquito de Medio fiebre, diente, se me sí. pasó y tuve coronavirus y no me di cuenta. Pensemos que el cuenta, 80% de este virus da cuadros leves. Entonces la gente ni se entera que Claro. tuvo el coronavirus. Ahora, estos datos Solo que el vos 20%. ponés, Fabián, comparativos. es el mirá mapa que bajo actualizado de está- la Johns Hopkins. Claro, pero Sí. yo pregunto, ¿no lo tenés que ver evaluando la densidad poblacional de cada uno de esos países para evaluar porcentaje de población afectada? Porque a mí me pones ahí, me decís, mira qué bajo está tal, me decís vos, ¿no? En relación no es lo a mismo China que en Suiza. relación- digo, ¿me entendés? En relación a la densidad Sí. poblacional de cada uno de los países, porque vos podés tener 7.000 porque tenés una densidad Sí, poblacional sí, menor. sí, es Lo verdad lo que interesante decís. sería Sí. saber Mirá. o ver qué porcentaje de Bueno, la población se infectó en cada siguiendo país. lo que vos decís El acá, 70, el acá no se ve 50. porque está muy en la Sí. parte inferior,
Es impresionante Japón. Bueno, pero ¿cuál es la cantidad de población que tiene Japón? Muchísima. No, pero Japón tiene más población que Italia, más población que Irán, que España. Japón es uno de los casos que salió de la regla, por eso están siendo estudiados, ¿no? Japón, Taiwán, Singapur. Sí. Son 3 casos impresionantes que iban creciendo. Además, Singapur tiene mucha relación con China. La alimentación, que es su especialidad, por ejemplo, ¿puede haber algún caso de estos que mencionaba Ceferino, que salieron de la regla porque el contagio fue menor? ¿Puede tener que ver con genética poblacional, con alimentación, con estilo de vida, calidad de vida? Por lo que yo leí hasta ahora, yo creo que tiene que ver porque son gente que cumple las normas. Claro. Y creo que nosotros no cumplimos las normas. Y que tenemos que buscar la vuelta para que se cumplan las normas. Creo que los argentinos no son... Bueno, ¿puedo hacer una pregunta sobre eso, sobre el sistema de salud? Porque como bien dijo Debbie, muchas personas, si hubieran tenido la asistencia de un respirador, por ejemplo, a tiempo, tal vez hubieran tenido un mejor desarrollo. Ahora, muchos de estos respiradores no es que no existen, están afectados a gente con accidentes de tránsito, tabaquismo, hay un montón de problemas que también son evitables con la prevención y que también tienen que ver con nuestra manera de comportarnos. Sí, lo que acaba de decir Alberto. Claro, pero no tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la cualidad. Hay un último momento. Para tomar conciencia. Porque Montevideo, a mí me dejaste preocupado. A mí también. Decís que solo se testean los casos en los cuales hay un contacto con un extranjero o hayan estado afuera. Quiere decir que así es muy difícil detectar los autóctonos. Esperá que Gastón Recondo dijo lo mismo en Polémica en el bar, creo que el jueves. Gastón contó lo mismo, que conoció una persona que llamó y dijeron, no, entonces no lo hacemos. Gastón contó lo mismo, a Diego es la segunda persona que escucho que dice eso. Atención, ahora vuelvo con eso. Noticia de último minuto porque Uruguay cerró sus fronteras y ahora se conoce la consecuencia. ¿Todas o con Argentina? Con Argentina y con los países. Y con Brasil. Con Brasil, con China, Paraguay, con Estados Unidos, con el resto de los países que tenemos todo. Pero pasó de 4 a 21 en el día de hoy. Están en un lugar... Chile, fase 4. Superó los 100 casos en el día de hoy. Reporte de la jornada. Italia, en el día de hoy, lunes, 3.233 casos nuevos. España. ¿3.000 casos en el día? En el día. España, 1.954 casos nuevos diagnosticados en el día de hoy. Tercero, Alemania, que supera a Francia, 1.428. Cuarto está Francia con 1.210. Irán reporta 1.053. Sí, apareció Irán. Estados Unidos, 872. Apareció Irán, rarísimo. Uruguay, Yo supongo que lo de México tiene que ver con la temperatura, ¿no? Lo de México es rarísimo. A ver, ¿podemos buscar el video del que habló el país, habló el mundo hoy, de ese móvil policial en España, en una playa? Porque a mí me gustaría, yo sé que con esto caigo antipático ante mucha gente, pero ¿cómo? Encima, que no te podemos ir a trabajar, que los chicos están en casa, no nos dejan irnos 4 días a la costa. No, te dejamos hacer lo que quieras. Nos parece que no tenés que hacerlo, que es otra cosa. Cada uno hace de su vida lo que quiere, ¿no? A nosotros nos parece que no. Es una situación crítica y extrema. Me parece que estamos en otra cosa, ¿no? Ahora avísame cuando tengo el video. Mientras tanto, quiero volver a lo que a Ceferino a mí nos dejó impactados. Diego, te volvemos a preguntar por tercera vez. Para que no como digas, queriendo, para que te desdigas. Para que te desdigas. Ceferino Reato empieza a toser toda esta noche y mañana tiene 38,5 de fiebre. Mañana, al mediodía, llama al 107. Dice, miren, tengo los síntomas, me pica la garganta, los 3 síntomas clásicos. Hagan la prueba en vivo. Perfecto. Para ver. Entonces, Ceferino Reato dice, mire, me gustaría, me vienen a buscar, díganme a dónde voy. ¿Me harían un testeo de coronavirus? ¿Y qué le van a preguntar al otro lado? Lo que pasa es que, como si a todas las personas que tuvieran fiebre y tos se le hace el testeo de coronavirus, no alcanzan los reactivos que justamente están tratando de ampliar y tratando de hacer una operatoria mucho más fácil para poder recolectarlos, todavía están arrancando. Entonces es imposible tener reactivos y hacerle a cualquier persona que tiene fiebre. Entonces lo único que hago es dejarlo a Ceferino aislado 14 días. Y sí. Lo que pasa es que al no haber casos justamente autóctonos, yo pienso, ¿cómo se empiezan a descubrir los casos autóctonos? Que es justamente lo que yo pregunté. ¿Cómo descubrís el caso autóctono si no se lo haces al que no tiene nexo epidemiológico? Voy a decir algo terrible. ¿El epidemiológico entonces es más seguro o más proclive a que te hagan el test que síntomas? Si vos, sí, hoy yo digo, mi compañero de trabajo le dio positivo anteayer. Claro, exacto. Ahí tenés dos cosas. Tenés los contactos estrechos
Viene alguien de infectado, entonces viene alguien de afuera, viene de Italia, llega a los... Llama por teléfono porque hay que llamar por teléfono. Y ahí hay que aclarar, ¿quién tiene que llamar por teléfono? El que tiene síntomas y tiene nexo epidemiológico. No tiene que llamar a una persona al 107. Y si solo tengo nexo epidemiológico y no tengo síntomas, por ejemplo, mi compañero de trabajo le dio positivo. Ahí, digamos, tengo nexo epidemiológico, estuve con mi compañero de trabajo hasta ayer. Ahí sos contacto estrecho porque tu compañero y vos ahí lo que tenés que hacer, si a tu compañero le dio positivo, ahí tenés que ponerte en cuarentena. Doctor, sí, porque pero vos... sin test, yo me pongo en cuarentena. No, pero sos asintomática. Sos asintomática. Exacto, soy asintomática. Muchos piden, a ver, hay mucha gente que dice, yo quiero venir de viaje y no hacer la cuarentena. ¿Me haces el test? No. Y la indicación es no. ¿Por qué? Porque el test te va a dar positivo cuando tengas un nivel de virus alto. Podés volver, podés ser asintomático, tener el virus y que te aparezca a los 4 o 5 días, no sirve. Por eso la No, cuarentena, pero aunque yo haga la cuarentena, digo, la hago sin saber si voy a desarrollar el síntoma o no, no me testeo. Claro. Si yo sé que un compañero mío de trabajo le dio positivo, me guardo, me quedo en mi casa. Es igual. Pero con la preocupación de es igual. Si me enfermo o no. Distinto es el contacto estrecho. Vos ponele... Paulo tuvo coronavirus, vos estás en contacto estrecho. Hay algunos casos que el contacto estrecho para salir de la cuarentena a veces se testea. Eso no sé si lo están haciendo acá, pero sí está descrito. Entonces, ese testeo dice si vos efectivamente no tenés el virus y podés empezar a hacer una vida normal. Déjame tirarte un dato positivo. De los contactos estrechos que se estudiaron de la gente que tenía coronavirus, el porcentaje de contagiados está siendo muy bajo. Y eso es una muy buena noticia, porque quiere decir que no se está contagiando tanto. Espérenme un segundo, poné el audio sobre todo de esto mudo. Pongamos de movida no sé en qué playa de España es. A ver, es muy importante el audio. A ver. No llega, chicos, no llega el audio. ¿No hay un alma? Porque no hay un alma en la playa. Bueno, ojo, al principio les costó, Sí. Porque parece que el primer fin de semana del aislamiento general, vamos todos a España tiene playas hermosas, muchísimos kilómetros de playas. Bueno, esto es el Papa, Ahora volveremos. Brasil tomó medidas, porque ayer fue un escándalo en la playa, y hoy lamentablemente los casos se le fueron a 234. Y creen que tienen casos autóctonos. Y eso es muy complicado porque cambia absolutamente todo, que es lo que nos está liberando hoy a nosotros los argentinos. Sí, en el medio de todo esto el papelón del fútbol, ¿no? No lo olvidemos. A ver, escuchemos el audio. Qué fuerte, qué fuerte. Le está hablando a ese señor chiquitito que ven allá. Sí. Puntito. Le dice al señor que no puede estar en la playa. ¿Sabes cuánto te cobran de multa en España? 30.000 euros. 30.000 euros, Diego. No, yo por 30.000 euros. No, una situación de uno, lo mismo, con el audio que sea. Con el audio en un bulevar que había haciendo footing y le dicen no. Ya voy a ir a Skype, tenemos con Italia, yo voy a irme para allá. Que la gente que al aire libre. Cuando sacás a pasear a tu perro, tenés que explicar cuántas veces lo sacás a pasear. Si tenés un supermercado que te queda una cuadra de tu casa, tenés que ir a ese y no al que te queda a 15 cuadras. Y bajás de tu casa, salís de tu casa, bajás de tu departamento y hay policías haciendo rondas. Buenos días, documentos, ¿qué hace acá? Eso es España hoy, ¿Qué hace usted en la calle? Tenés que explicar por qué. El caso de Taiwán. O sea, nosotros nos pararían pidiendo para acá, mire cómo le da buenas noches. Vamos a trabajar al Canal América. ¿Sí? Esto es viejo. Sí, esto es viejo. Sí. Quiero hablar un segundo de economía. El otro capítulo de esta historia. Y entonces nos estamos parados, señores. Hernán. El escenario es complicado. Todos siempre se matan por hablar. No, hoy no. A ver, me parece que en términos generales habría que separar como dos grandes efectos de lo que tiene que ver con esto. El primero excede los casos que vos puedas tener en la Argentina. A ver, ¿a qué me refiero? Baja el precio de la soja, se complica el frente fiscal, por ejemplo. La cuestión del petróleo, que puede tener, digamos, algún aspecto positivo y también negativo en el plano local. Es decir, al margen de los casos que tengas en la Argentina, domésticos, como sea, digamos, más allá de la cuestión de salud, vos vas a tener impacto porque en el resto de los países tenés este problema. Básicamente, por poner un ejemplo, si vos producís en la Argentina y necesitas insumos de China, hay regiones de China que no producen. ¿Bien?
O necesitas insumos de Brasil y a Brasil le pasa lo mismo vía China, digamos, ¿no? Con insumos de China. Con lo cual hay un impacto que te trasciende a vos. Había un dato ahí estimado, que igual yo a veces con los números para estas cosas prefiero esperar los datos oficiales, pero se decía que había unos 50.000 millones de dólares hasta hace una semana atrás entre los principales países del mundo, salvo China, de caída de las exportaciones. Ahora, hay una segunda cuestión que está relacionada con el impacto que puede tener en la economía local la propagación del coronavirus. Es decir, que tengas muchos casos que en parte ya lo estás viviendo. A ver, cuando vos no vas a la cancha porque no hay espectáculos públicos, no gastás plata en consumo, salimos menos. Yo la verdad que ahora estacioné muy fácil acá, cosa que es bastante difícil un día como hoy, es decir, hay menos gente, si no, o sea, vos si no lo pones en un estacionamiento. Uno tiene un consumo distinto. Hay una, digamos, esto que el presidente dijo, paramos todo, que no es en principio hoy, paramos todo, pero que en parte hay cosas que se suspenden, tiene un impacto en materia económica. En la medida que eso avance, quizás en Italia lo ves con mayor claridad, en España también, digamos, todo el mundo en su casa. Los voy a poner a los dos en una situación muy compleja, casi amoral. Ustedes están reunidos, los invitan a Olivos, donde están los Cormillot, los López, los médicos, y ustedes en otra mesa. Y los médicos dicen, no hay más clase, tratamos de aislar a la sociedad, y ustedes en otra mesa, ¿qué dicen? No hay más clases. No hay más clases. Sí, sin duda. Sin duda. Ni no plantean el tema de la pérdida económica. Y tenés que buscar ser creativo en cómo resolvés esa cuestión. Que esto es un gran desafío. A ver, no hay ganadores en este escenario. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque sí, no, está bien. Eso está clarísimo. Hay menos malas, Fabián. Claro. No hay decisiones excelentes. No hay buenas. No hay menos malas en este caso. Uno puede buen aspirar punto. a que decisiones menos malas. Que la pase peor que otro. Les pregunto. Llama la atención, el gobierno desde el lunes a la noche de la semana pasada, la verdad que anuncios constantes, progresivos, lógicos, es lo que todo el mundo está haciendo, está bien. El gobierno se ha puesto muy bien, se ha puesto a tono. Ahora, si algo hay que coincide en estos 7 días es ningún anuncio económico. También cuando el mundo ha hecho anuncios económicos. La licencia sí, y yo todavía, es cierto que todavía hay un signo de interrogación respecto de medidas que tal vez son mañana, pasado, de transferencia de ingresos directos, de lo que puede tener que ver que algún impuesto con se las postergue empresas, su pago. Claro, con desgrabación, etcétera, que es lo que hizo Italia. Lo que hizo Estados Unidos también. Hoy hay una Claro, pero los otros países, la Corte Hernán, Suprema suspendió términos. Eso aplica a los contratos. Claro, Hernán, los Hay otros varias países cuestiones a los que vos haces referencia con diferimientos impositivos y demás tienen una estructura económica distinta. La Argentina ya venía con caída de la actividad económica, con recesión, con déficit fiscal. Digo, es más complejo, ¿no? Sí, lo primero que te respondería a la otra pregunta, digamos, ¿cerrar las escuelas o no cerrar las escuelas? Lo que pasa es que... No, en general, dije cerrar las escuelas por eso otro. Pero, digamos, uno espera que si esto se propaga como parece que se propaga, finalmente te va a pegar la enfermedad. O sea, no te pega la restricción, pero te pega la enfermedad. Entonces, eso también tiene un costo económico. Estoy exagerando. O sea, vos decís que el costo económico llega por A o por B. Si todo el mundo se enferma, igual la economía se va a caer porque nadie va a ir a trabajar. ¿Cómo votarían ustedes en la encuesta? Y ahí tenés el costo político, además. Es muy difícil la encuesta, es muy difícil. Las dos cosas tienen costos y por eso digo... Pero este no es el costo menor. El costo es derivado de la enfermedad. Yo no contrapondría las dos cosas que plantea la encuesta. Lo que me parece que la encuesta sí sobrevuela es una cosa que no es menor. Lo que estamos hablando no pasó en el mundo. Esto de tener que pensar, che, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Nos metemos todos adentro de nuestra casa? ¿Y qué impacto puede tener? Que en principio, digamos, la medida es limitada hasta el 31 de marzo en la Argentina, pero no sabemos si luego se extiende. Eso no existe. ¿Cómo no existe? No pasó nunca nada. pasó. Históricamente no hay con qué comparar. Ahora Italia nadie pudo controlar las pérdidas, digamos. Me parece que la encuesta un poco sobrevuela en eso, decir el impacto económico. Porque la verdad que ahí hay un gran signo de interrogación, porque no hay nada contra lo que vos puedas comparar. Pongamos la encuesta del diario La Vanguardia, porque esto más allá de la economía, me parece que es un interesante ensayo sociológico. España tiene un crecimiento brutal de casos y de víctimas fatales. Sin embargo, no quiero decir los catalanes, porque por supuesto es el diario más importante de Cataluña, es un diario espectacular. Y tú sabes de paso, La Vanguardia, ¿no? Seferino lo debes conocer, lo hemos leído y disfruta mucho. La nota es: los efectos económicos del coronavirus serán peores que la enfermedad. Y a mí lo que me impactó es que un país
votaron 150.000 personas en esta encuesta. Casi un diputado nacional argentino. Son 150.000 Pero es lo que dice, me parece que la respuesta es lo que dice Iván. Con todo lo que les pasa, contestaron que lo económico... Que la respuesta es lo que dice Iván, que si vos no pensás, digamos, o si pensás en las consecuencias económicas derivadas de cerrar un país, digamos, y llevar a la gente a sus casas y la actividad económica decrezca, tarde o temprano el parate viene igual. Porque sí, pero acá han votado, pero chicos, acá hay un dato, pero miren cómo votó la gente acá, 84%. Lo que llama la atención es que en Barcelona, digámoslo simplemente... Esto es Barcelona. Son muy ricos. Digamos, se pueden bancar una quema de riqueza como esto va a provocar. Entonces a mí me molesta un poquito los números porque digo... Bueno, ponelo de vuelta, Se te muere tu tío, tu hermano, tu papá. No importa. ¿Cuánto vale? Por poner ¿Qué tiene ejemplo. que ver la economía? Por eso nos sorprendimos por los datos. En el caso nuestro, Nani, termino con esto. Nosotros somos mucho más pobres que los catalanes. O sea, acá tenemos 40% de pobres. Y el problema nuestro es que no podemos articular un paquete porque no tenemos plata. Bueno, no lo sé. Yo lo que ustedes antes ponían un dato que es que hay 1.400.000 personas arriba de 60 años con trabajo. Sí. Con un asterisco hay que ponerle ahí. En realidad, con trabajo registrado que le alcanza la licencia son 900.000. Hay 500.000 que son entre monotributistas y autónomos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con eso? Ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¿Cuánta gente es? 500.000, solo de arriba de 60. Eso, perdóname. Eso, dame dos ejemplos laborales concretos. ¿Qué es? Una persona cuenta propia. Cadete. No, cadete tiene relación de dependencia. No estamos hablando además de arriba de 60, es raro. Uno que hace una chance. ¿Quién? Hay un pintor que... Claro. Un pintor que te da factura. Primer día. Cuidador. Que no. Sí. Un sereno. Que vende un sereno por su cuenta, que cobra comisiones por venta. Pues sí que se le cae Se le cae todo. la changa, el ingreso. ¿Puede esto para Perdón. cambiar un Les doy algunos ejemplos, nosotros somos periodistas y la gente nos habla mucho. ¿Hablaron con algún remisero? Hoy yo. Vos hablaste con un remisero que nos transporta a nosotros en la radio. Sí, hoy. Pasaron de 140 viajes a 4. Sí. ¿Hablaron con algún taxista? Hay gente que vive, al día. Sí. ¿Hablaron con la gente que hace venta ambulante en la puerta de un transporte público? Entonces hay mucha gente que no somos nosotros que vive lo diario. Y que lo último, último, hoy pregunté, alguien comentó acá, creo que Alberto, ¿quién lo dijo? Diego dijo, yo vi la calle igual que todos los días. Sí. Yo le pregunté a una señora que vende chipá. Sí. Y que cerca del Hospital Fernández me dijo no, que había vendido como un día normal. Como un día normal. Lo que más aumentó... No se suspendió. Le pregunté. Yo tuve el comercio normal. Paulo, comercio está abierto. Perdón, lo que dice Paulo, antes de que el gobierno, Fabián. déjame una cosa, antes de que el gobierno tomara las medidas, las que anunció el domingo, muchas cuestiones se empezaban a suspender de manera por mutus propios. Un teatro, eventos un que cine. se caían, cosas que se Sí, cerraban. mientras Entonces, tanto, pregunta evidentemente- que me hago, otra pregunta sociológica para que lo responda no sé quién, en qué momento del mundo, esto será en qué siglo. ¿Me pueden explicar para qué te llevas 30 latas de atún de un supermercado? Bueno, pero ese es el... Eso tiene que ver con las conductas Pero eso también individuales. son medidas, también No, de porque, medidas a de ver, racionamiento. medidas de racionamiento. Yo te entiendo, te entiendo el agua sin gas. Te entiendo la lavandina. No quiero entender nada. Te entiendo, Yo no quiero entender nada. De la canilla no quiero entender potable. nada, disculpame. Te entiendo un montón de cosas, pero lo de las latas de atún son caras, Alberto. A mí no me Cara, si importa yo- porque lo se que- lo lleva. yo hoy hablaba de una persona que se había dado 25 yogures, ¿no? Pero digo, No le Hay alcanza a que limitar consumirlo. la cantidad de compras. Claro. 4 por persona o por grupo familiar y listo. Y listo. lo que pasa es que no sé si era esa persona es de una escuela, es de alguna comunidad, es de un geriátrico. Bueno, si para su casa es una locura. ¿no? A mí no ¿Has me... pensado, Alberto, te consultaron para proponer alguna, no digo dieta, pero algún ordenamiento de lo que tenemos que comer en aislamiento? ¿Alguien te consultó para armar un plan? No, en este momento si salís con un plan de alimentación te van a pegar un... No, pero me parece que tendría sentido para Sí, ordenar un tendría poquito. sentido, bueno, Está bien. pero Vos tiene preguntás. un sentido porque la gente te va a decir, doctor, no tenemos un peso para esto, usted quiere que nos... No, pero que me contaba hoy Fera, los supermercados vivieron el fin de semana, vendieron más que el 23 de diciembre, Navidad. que es el día en el año que más se vende. Bueno, hoy una amiga mía fue al mayorista y no había leche. O sea, había Sí, muchos bueno. productos, pero leche A ver, no. espérenme que me voy a Italia. Está Mariana Rispoli, es periodista, está en Treviso, en el Véneto. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda aquí Fabián Doman de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes.
Bien, Mariana, perdón por la hora, gracias que estás despierta. Allí son las 3 menos 10 de la mañana, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Mariana, la verdad estamos impactados por los números de Italia. Bueno, ¿qué te voy a contar a vos? ¿Cómo están viviendo ustedes esto? Sí, la verdad que los estuve escuchando el debatito que están haciendo. Sí, los números lamentablemente crecen todos los días. Nosotros tenemos una situación que sinceramente está desbordando. Se escuchan tantas cosas, se manejan tantas hipótesis y sinceramente lo único que hasta el momento está dando resultados, digamos, en la parte del norte donde los contagios bajaron. Ahora los contagios, porque muchos dicen, ¿por qué todavía sigue siendo el número tan alto? El número sigue siendo tan alto porque lamentablemente se mueve, digamos, no es que sigue estando en el mismo lugar, sigue estando. Hay contagios, pero en ciertas zonas disminuyeron, pero el virus se movió, se fue por otro lado y está haciendo desastres por otros lados. La parte del norte sigue comprometida, la parte de Bérgamo y de Brescia. Ahí es el lugar donde se registran una cantidad de personas. Por ejemplo, ayer solamente en estas dos ciudades 2.000 contagios hubo. Ellos en este momento están completamente blindados. Se terminó hasta la zona industrial, digamos, todo lo que es la parte agropecuaria, de las fábricas, de las empresas, los empleados. Está todo completamente cerrado. Esta semana decidieron cerrar absolutamente todo. Porque la situación sí, ahí desbordó. Ayer, hoy solamente 250 personas murieron en esa zona. Y es un dato para manejar. Mariana, sí. Hay un montón de preguntas para hacerte, pero arranco por esta. ¿A qué atribuyen ustedes que pasó esto? ¿Tiene mucho contacto el conglomerado industrial PYME italiano con China? ¿Qué explicación hay? Acá seguramente la situación no se evaluó como importante al principio, y estamos hablando de solamente 3 semanas atrás. Es como que al principio se dijo, bueno, hay un par de contagios, vinieron de China, se supo que el contagio fue porque esta persona llegó de China, tuvo contacto con otras personas y así empezó el contagio. La situación no se manejó bien desde el principio, no hubo medidas de precaución inmediatas. Se cerraron los boliches porque la primer parte afectada fueron las discotecas, los bars, los pubs, donde los chicos, digamos, es donde hay más aglomeración de personas. Se tomó muy tarde la decisión y se está también pensando de tomar otras medidas de precaución para esta semana a nivel italiano, en toda Italia. Por ejemplo, todavía cerrar mucho más, digamos, de blindarnos más de nuestras casas para ver si se puede contener al máximo este contagio. Lo que acabas de decir, a ver si puedo unir un poco de ideas. Vos decís, por un lado hubo un alto nivel de contagio por haber reaccionado tarde. Los muertos, una pregunta para poder cerrar la idea. Los muertos que siguen teniendo, ¿son toda gente mayor? ¿Sigue siendo gente de más de 60, 50 y pico de años? ¿Sigue siendo población grande, adulta? No sigue siendo más un dato. Al inicio fue un dato porque eran personas mayores y que estaba todo asociado también a patologías que ya tenían precedentemente. Entonces se decía, bueno, no estaba en salud y esta cosa le llegó así de la nada y pobres murieron. No, la situación no es ahora así, porque ahora hay muchos contagios de personas de 30 a 40 ¿Pero mueren años, esas personas también? Claro. ¿Mueren esas personas jóvenes también? Sí, nosotros ¿No tienen enfermedades preexistentes esas personas que mueren? No. Esta semana los muertos que hubo, lamentablemente, no tenían patología, no tenían otra cosa, no tenían otra enfermedad y lamentablemente fallecieron. La más joven es un hombre de 30 años, es un chico de 30 años que no tenía absolutamente nada, al contrario, estaba en salud, era un deportivo, o sea que tampoco tenemos un patrón ahora que podemos decir, sí, claro, ataca a ancianos, absolutamente no, ataca a una persona joven tranquilamente y sin patologías. Pero sí el punto fue que ustedes dejaron que esos jóvenes que son de alto nivel de contagio, digamos, de alguna forma se siguieran reuniendo, esa reunión entre gente que podía contagiar fácilmente dispersó la enfermedad. ¿Esto más o menos es el comportamiento que ustedes creen que pasó? Sí, y más que nada, aparte que esto fue el sábado pasado que después se decidió cerrar absolutamente todo, el problema más importante es que el contagio también puede ser de personas asintomáticas. Por ejemplo, en este caso,
ojalá no, puedo yo tenerlo en este momento y yo estoy sana, no tengo tos, no tengo fiebre, no tengo absolutamente nada y yo puedo contagiar tranquilamente a otra persona y sin darme cuenta, que eso es lo que pasó en el primer pueblo de la región del Véneto donde yo estoy, en Bo, en Padua. El primer muerto que hubo, ¿qué se decidió? Blindar el pueblo, lo cerraron, 3.000 personas, hicieron el control a las 3.000 personas y 60 dieron positivas y no tenían absolutamente nada. Claro, es lo que acabamos de decir más temprano, cuando poníamos el mapa mundial que decíamos, dicen que hay muchísimos más casos de coronavirus, pero no lo sabemos. Es este ejemplo. Ese es el problema. Ese es el problema más grande, que uno sano puede contagiar y no se puede absolutamente dar cuenta. ¿Qué pasa? Porque muchos decían, ¿y qué pasa si uno es sano y no se da cuenta? Lamentablemente no podemos hacer nada. Hasta que no llegue una persona cercana a vos que lo tenga, vos no vas a poder nunca hacerte el control. Porque si estás sano no te hacen el test, Mariana. Si vos estás sano no te van a hacer el test. Entonces no vas a saber si contagias a otro. Exacto, porque a nosotros nos vino en mente y decimos, bueno, yo mañana voy al hospital y pido que me hagan el control. No, a mí, aparte que los hospitales están saturados y piden que por favor se queden en sus casas. Aún si tienen fiebre, si tienen tos, de no ir, porque la situación es bastante comprometida. Hoy escuchaba que decían, bueno, pero lo que pasa es que el país no está preparado. Y obvio que el país no puede estar preparado a 3.000 contagios y que lleguen a la terapia intensiva, porque no es que llegan solamente, se hace un triage y decís, bueno, listo, tiene fiebre, señora, espere ahí en un rincón que la atendemos. No, lamentablemente cuando uno llega al hospital es porque realmente ya necesita la terapia intensiva. Y un hospital puede estar preparado para, no sé, ahora yo no soy un médico, no puedo decir cuántas camas un hospital puede tener, pero obviamente no puede contener a 200 personas en terapia intensiva, es una cosa imposible. Y a todo eso se suma la falta de el material, porque obviamente tienen que tener los barbijos, tienen que tener los anteojos, hay muchas cosas que todavía ahora están faltando, que no tenemos porque se terminaron. Eso es lo que más se teme, el colapso sanitario, más que nada. Y Bérgamo y Brescia lo están ya viviendo, porque no tienen lugares, es una cosa absurda, pero el cementerio no tiene lugar. Y se está empezando a pensar de cremar a las personas. Bueno, eso te puedo hacer una pregunta, Mariana, que aquí pasó algo, muy cruel, ¿no? Tuvimos 2 muertes, un caso de una persona que falleció y su familia no pudo acompañarlo naturalmente durante su agonía porque tenían impedimento de contacto, no pudieron despedirse de él y además por protocolo la obligación fue cremar ese cuerpo sin permitir a la familia ni un velorio ni un contacto. Ustedes que han tenido tantos casos, ¿hay un protocolo para los casos de los fallecimientos? Sí, por el momento no es que creman, digamos, arbitrariamente. No, eso no, absolutamente todavía no está pasando. Lo único que nosotros no tenemos ya hace 3 semanas un funeral, digamos, y si sucede, la persona no puede ser, digamos, velada. Y la persona, el familiar, no puede ir a saludarlo. Una vez que falleció, lamentablemente también queda aislado. No, es tremendo. Es muy cruel. Es tremendo, Seferino. Ahora, Mariana, por lo que vos decís, el sistema sanitario de Italia funcionaba bien. Lo que pasa, vos decís, es una complejidad tan grande la que trae esta enfermedad que es imposible preverlo. ¿O hay críticas al sistema sanitario? Digamos que sí, en este momento, sinceramente, las críticas pueden llegar a llover y de la parte política pueden llegar porque obviamente es un momento también para poder hacer polémica. Creo que no es el momento. En la parte del sur, digamos, las estructuras sanitarias no están preparadas como en el norte. Es mucho más precario el sistema y puede llegar a ser realmente un problema porque no están preparados para una emergencia de este tipo. Pero digamos, vuelvo a repetir, los hospitales en este momento están colapsando por tantas otras cosas, por el miedo de la gente misma. Hay mucha gente que llama, porque uno, por ejemplo, si tiene tos, ya acá está el terror, porque te miran mal diciendo, no, esta está contagiada, yo no te quiero ni ver. Es como que te miran, está mal si vos tenés tos. Entonces hay que también pensar de la gente que llama, que la gente que tiene miedo, ellos están también tapados de otras cosas. En mi hospital están ya, digamos,
trayendo de otras partes enfermos del coronavirus y ya se empieza a crear también un miedo, porque vos decís, en mi hospital ya están trayendo otras personas. Claro. Y también hay que pensar que hoy a la mañana, yo por ejemplo, es una cosa de hoy a la mañana, yo quise llamar para donar sangre, porque se necesita sangre. No tienen absolutamente sangre y están pidiendo por favor, hasta nuestro gobernador de la región dijeron por favor vayan a donar porque no tenemos sangre. Yo intenté llamar y me dijeron, señora, muchísimas gracias, pero va a tener que esperar una cola imposible. Está completamente desbordado el Está servicio. todo colapsado. Está todo desbordado. Mariana, te queremos agradecer muchísimo. Seguramente hablaremos contigo en la semana y nada, que sepan, ustedes lo deben saber, que el mundo los está mirando con preocupación, con dolor. Vos sabés que los argentinos somos italianos que hablamos español. Algún argentino siempre tiene algún antepasado italiano, aunque venga de España también. Así que nada, Mariana, un beso enorme para vos y para toda la gente allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y gracias por estar tan cerca de nosotros, aún lejos. Mariana, periodista, ¿no? Mariana Rispoli, periodista en Treviso, contando una situación. Uno habla con Italia y no deja de asombrarse, de preocuparse. Y también hay que decir, le duele a uno, ¿no? Todos tenemos antepasados. Comentarios de hecho, yo soy legalmente italiano. Tengo ciudadanía y pasaporte. Tan dramáticos que hace, ¿no? Y hasta macabros de lo que está sucediendo. Sí, en es realidad, macabro, que los es macabro. cementerios están Yo hay cosas que no colapsados, quiero contar. que están diciéndole a las familias que tienen que cremar los cuerpos y aún así no hay posibilidad de despedida entre familiares. No, es tremendo. Bueno, a ver, tenemos información que tiene que ver con la cuestión laboral. Sí. Sí. No, ¿medios o laboral? ¿Qué querés? Las dos. Las dos. Bueno, la laboral, restricciones como bien estaban establecidas, ya esto está publicado y las restricciones son muy sencillas. Esto se maneja casi como madre-padre, con relación a favor de uno, a favor de otro. Uno tiene licencia y no tiene ningún tipo de inconvenientes en poder pedirla. Esto está muy claro. Todo el personal del servicio público y privado de salud se considera un servicio esencial. Las embarazadas y grupos de riesgo con enfermedades crónicas no son considerados personal esencial. Los mayores de 60 que cumplan servicios esenciales deben concurrir a su trabajo y se autoriza a todos los agentes del sector público nacional a no concurrir a su lugar de trabajo. Podrán trabajar desde sus domicilios, cualquiera sea. Esto es para cualquiera. La tarea. No, para empleado público. No, digo empleado público, para cualquier empleado público. Exactamente, a partir de los 60. Y hoy hubo una reunión importantísima en Casa de Gobierno también con personas importantes que están vinculadas a los medios, con ideas como federalizar el mensaje y hacer mucho hincapié en quedémonos en casa, esto no son vacaciones, fundamentalmente trabajar sobre estos parámetros. Docencia sobre, por ejemplo, las nuevas costumbres que tendremos que adoptar respecto del saludo, el contacto entre las personas, que los medios podamos vehiculizar también un poco, ¿no? El mensaje que dan los profesionales de la salud, que son los que en definitiva saben de Y un mensaje único. Ahí lo veíamos a Daniel Vila por nuestra empresa. Un mensaje único: no son vacaciones y debemos quedarnos en casa. Un trabajo de concientización para que los argentinos desde lo individual colaboremos para que esto colectivamente no nos afecte como nos está afectando. Esto pasó en el día de hoy. Sí, espérenme que estamos atrasados. Ya voy a volver con vos, Diego. A mi hijito. Pero muchos compañeros taxistas tienen que salir a trabajar porque si no, no tienen para comer. Quedo en casa cuidando a... Bien. Acá estamos, estaba viendo una foto que me estaba mostrando Paulo. Ahí está la campaña, ¿eh? ¿La vieron? Pueden mandarnos videos en cualquier momento con esta campaña que, lo dijo Cormillot, el 60% depende de nosotros. ¿Escucharon eso? Total. El 60% de que esto no avance depende de nosotros. Ya tenés el hashtag Yo me quedo en casa. En Argentina, coronavirus, 68. 65, porque hubo un reporte confundido al principio. 65 nos volvieron locos. Casos. Sí. Nos volvieron locos. 65 son los casos que tenemos al día de hoy. Y les quiero mostrar, porque se está trabajando con mucha fuerza en las fronteras. ¿Por qué? Porque además de Seiza, tenemos un sinfín de puestos fronterizos. Estas son imágenes que vamos a compartir, cómo están cerradas las fronteras en el día de hoy, en noticias de último minuto, para entrar a la República Argentina. Era hora, ¿no? Sí, importante este cierre. No hay un alma,
no se pasa. Sigo peleando por los trabajadores del free shop que no son artículos de primera necesidad, están en el foco de infección que es el ingreso a la Argentina y el free shop sigue abierto, chicos. Es algo importante. Pero si no hay nadie. No, acá no, acá en esto digo. Esto es terrestre. Vos decís en el 6. En el 6. Bueno, pero que ahora solo pueden llegar argentinos puestos nativos. fronterizos de Argentina. No pueden llegar más Paraguay, Bolivia. De a uno. Fabián, hay un punto importante que hablábamos en el corte con Diego, estaría bueno que lo cuente, que es qué cantidad de alcohol en gel te puede inmunizar por un tiempo, ¿no? Porque tiene es bastante diferente a lo que hacemos todos habitualmente. A ver. Exacto. ¿Cuánto alcohol en gel hay que ponerte? Primero, ¿es mejor alcohol en gel o lavarte las manos? Si te podés lavar las manos, el jabón hace una... Espera, porque se vean las manos. Espera, hacer el plano, saquemos el graph. Bueno, te pongo así, ahí está. Preparo. Primero, si te podés lavar las manos, es mejor todavía lavarte las manos, porque el jabón rompe el virus. Entonces, ahora, la técnica es casi la misma. ¿Cuánto alcohol en gel? Porque uno ve que pasa por el... ¿Viste que en los lugares hay? Se pone un poquitito. Entonces, la mayoría de la gente, ahí se ve, hace así. ¿Y el alcohol en gel no rompe? ¿Esto es suficiente? No. ¿Ah, no? Esto tampoco. ¿Qué? Esta cantidad de alcohol en gel. Lo que sale, tiene que tener... Espera que no se ve. Baja la mano. Tiene que tener como el peso de una moneda de 2 pesos. ¿Por qué? Porque la mayor ineficacia del alcohol en gel es cuando es poco. Porque ahora vamos a empezar. Empiezo así. Y todo esto lo vimos muchas veces. Ahí para el dedo que no tenía. Doy vuelta. Este dedo. No hacemos eso. No, este dedo. no hacemos todo eso. No hacemos esto. Así. Buena explicación. Así. Y por último, en las uñas está el virus, sí. Así. No, yo lo de las uñas sí lo sabía. Bueno, fíjense cuánto tardé. Como 30, 40 segundos. Sí. Fíjense que recién ahora se me está empezando a secar el alcohol. Si yo me hubiese puesto poquito, no me alcanza para todo. Yo vengo a lavarme las manos. Así que bueno, me voy a Madrid con Lucía Lopreyato, que está allí en la capital de España. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar despierta. Allí son las 3:17 de la mañana. ¿Cómo te va? O las 2:17. No, las 3:17, sí. 3:17, buenas noches a todos. Bueno, vos sabés que nos impactó mucho acá, porque tenemos ahora un fin de semana largo y estamos preocupados que los argentinos vayan muchos a tomarse vacaciones como si nada pasara. Y hay un video que dio vuelta al mundo de un móvil policial que está indicándole a un señor en una playa, no sé dónde es, que salga de la playa que está vacía, dicho sea de paso. Sí, acá hay restricción total de movimiento. O sea, estamos en la misma situación en la que está Italia. Un estado de alarma en el cual solo podemos salir al supermercado, a la farmacia, al hospital, a la veterinaria y a pasear al perro. Pero está la policía en las calles y uno tiene que... Y también a trabajar, pero con permiso dado por el trabajo. Ahora, si me permiten, me parece que es interesante poder trasladarles cómo creció. Porque en verdad, hace una semana, pensar que hace una semana fue la marcha del 8M. Casi con 100.000 personas solo en las calles de Madrid y una multitud absoluta en toda España. Ahora, eso fue el domingo 8. El viernes veníamos de 6 muertes y 370 infectados y una conferencia diaria del vocero acá, que se llama Fernando Simón, que es el director de emergencias sanitarias, que llevaba absoluta tranquilidad a la gente y decía que los casos estaban controlados, que eran importados, que estaban identificados, con lo cual la marcha se podía hacer. También hubo un evento partidario de Vox, que es el partido ultraderecha, con 9.000 personas, con lo cual los españoles, si bien al principio se asustaron cuando fueron los primeros casos confirmados... Ay, se interrumpió. Qué pena, era muy No, acaba de contar algo interesantísimo. Vox, que la marcha de las mujeres. Y que el gobierno español minimizaba el tema. Por eso doy el ejemplo, porque son la de cantidad de muertos y diferentes. infectados y todavía no habían tomado medidas. Pero les quiero justamente... de acortar todo eso, ¿no? Les quiero decir justamente cuál es el número. Espera que la tenemos a Lucía. Espera. Cortar las escuelas de Italia. Espera, Lucía, ahí te recuperamos. Dale, contá que es muy interesante lo que estás explicando. Okay. Bien. Bueno, entonces, venimos del 8M, absoluta, la gente multitud en las calles y un acto partidario de 9.000 personas. El lunes siguiente, al otro día, 1.200 infectados y 30 muertes. Ese mismo lunes, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez,
anuncia que desde el miércoles van a cerrar las instituciones educativas. O sea, esto fue esta semana que pasó. Hasta ese momento únicamente estaban cerrados los centros de jubilados y se jugaban a puertas cerradas los partidos con equipos provenientes de Italia, por ejemplo el Inter. Ahora, volvemos al lunes 9 de marzo. Anuncian que se van a cerrar los establecimientos educativos y sugieren que la gente trabaje desde las casas. ¿Pero qué pasó? Eso lo estoy viendo ahora en Argentina. La gente, bueno, tenía a los chicos en las casas, empezaron a reunirse en las plazas. Muchas personas de Madrid empezaron a viajar a la costa y la gente seguía yendo a los parques, seguía haciendo vida absolutamente normal en el medio de una explosión de casos y un pico absolutamente grande, que de hecho fueron los españoles en Italia que empezaron el hashtag Yo me quedo en casa y decían, no hagan lo mismo que hicimos nosotros en Italia. Ustedes tienen estos casos, van camino a Italia. Matteo Renzi, el primer ministro de Italia, dijo, España va camino a Italia. Los mismos españoles en Italia dijeron, quédense en sus casas. Bueno, esto no fue así. De hecho, antes del estado de alarma, que Pedro Sánchez lo comunicó el sábado de la noche, cerraron los parques, porque la gente iba y tomaba, se reunía en los parques y podías ver a gente tomando cerveza en las veredas. Entonces, a partir del sábado recién empezaron a tomar con más seriedad el tema, si bien también hay que tener en cuenta que hay un montón de líderes políticos que dieron positivo en coronavirus. Ah, eso es interesante. España es el país, bueno, está el caso de Canadá de la primera dama. Pedro Sánchez. Pero contanos, la esposa del presidente de gobierno, te digo, el líder de Gómez, el líder de Podemos. Sí, es cómo fueron creciendo también los casos. El domingo la ministra de Igualdad, que es Irene Montero, fue a la marcha, fue una de las que arengó a la marcha. Irene Montero es la mujer de Pablo Iglesias, que es el vicepresidente de gobierno. Sí. Irene Montero a los 2 días de esta marcha dio positivo. En esa marcha también fue Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez. Pero ya cuando Irene dio positivo, como es una persona del gobierno, fue la primer figura política que dio positivo, todos en el gobierno se empezaron a hacer estudios, inclusive los Reyes, que dio negativo, pero digamos, todos empezaron a alarmar. De hecho, hasta Pedro Sánchez hacía las conferencias de prensa desde teleconferencia, digamos. Entonces, no solo que fue un cambio abismal, sino que los líderes empezaron a dar positivo. Y hace 2 días dio positivo, hoy mismo lo anunció la presidenta de gobierno de Madrid y también el presidente de gobierno de Cataluña. Para dimensionar, son figuras políticas muy importantes. Es como si nuestros gobernadores estuviesen positivos. La verdad, hay que decirlo, parece un dato más, pero es un papelón. Si fuera un caso, pero siendo 3, 4, 5 ya es un papelón. No, que el papelón quiere decir que la clase dirigente como, española no se tomó en serio como el tema. Como dice Lucía, habilitaron el 8 de marzo la marcha ya teniendo los antecedentes de Italia y teniendo casos también en el propio país que hacían prever que la situación de contagio iba increyendo. Y sin embargo hicieron no solo la marcha del 8M, sino la del lunes de Vox. Lo digo para no politizarlo. Exacto. Eso, por ejemplo, el domingo también fue este acto partidario que de hecho se hizo como un poquito para como un gesto político. Ustedes hacen la marcha y Vox, como es el partido de ultraderecha, hizo un acto con 9.000 personas, también criticado por hacer ese acto, y fue Ortega Smith, que es el secretario general del partido, se lo ve con el pañuelo, estornudando, tosiendo, fue uno de los oradores, y dio positivo, y después Santiago Abascal, que es el presidente del partido de Vox, dio positivo. Entonces, y lo más loco de esto es que la oposición critica mucho cómo actuó el gobierno, pero Vox criticó a Pedro Sánchez, que gobierna, y diciendo cómo nos permitieron hacer el acto. ¿Y el sistema de salud cómo está, Lucía? Porque recién hablábamos en Italia y nos contaban, bueno, del sistema, que no hay sistema que aguante, ¿no? Cuando hay tanta cantidad de casos. ¿Cómo está el sistema de salud en España para recepcionar la enorme cantidad de casos positivos y de gente que va complicando su situación de salud? Mira, el sistema está colapsado realmente en los lugares donde están los picos, sobre todo Madrid, porque hay casi 10.000 casos confirmados y la mitad son en Madrid. Entonces acá el sistema sanitario sí está colapsado. De hecho, ya se sancionó un real decreto por el cual se intervino la sanidad privada, es decir, que los hospitales privados están a disposición del gobierno y le dieron 2 días al gobierno, el gobierno a las empresas también para que comuniquen todas aquellas empresas que fabricaban barbijos o fabricaban cualquier material que pueda ser usado en esta pandemia, que esté al servicio del gobierno. ¿Cómo para el sistema privado de salud quedó al servicio del gobierno? Es decir, las clínicas privadas tienen que ofrecerle los servicios como si fueran públicos o estatales. Hay un real decreto en el cual se intervino a la sanidad privada y los hospitales privados. El Estado
el Estado decide por las camas del sistema privado. Sí, puede disponer, por supuesto lo hacen en conjunto con la sanidad privada, pero puede disponer de la sanidad privada y también puede reclamar con sanciones a las empresas que fabrican barbijos o cualquier material, pueden sancionarlas si no les comunican en 48 horas que ellos pueden fabricar estos materiales que son necesarios. Y para cerrar, hay 4.627 camas de unidad de terapia intensiva en todo el país. 1.000 están en Madrid, sí. No, sí, comparto con vos unos datos para saber si nos ubicás un poco en dónde estamos parados los argentinos. En Italia había 150 muertos y 4.000 infectados cuando cerraron las escuelas. En España 55 muertos y 2.300 infectados cuando cerraron las escuelas. En Argentina había 2 muertos y 56 infectados cuando decidieron cerrar cuando decidieron cerrar las escuelas. ¿Te parece que estamos un poco mejor, digamos, parados que lo que a ustedes les pasó, claramente? Sí, absolutamente, y me pareció muy acertado el presidente Alberto Fernández cuando dijo y aclaró estos casos van a aumentar, porque por ejemplo acá lo que pasaba con el director de Sanidad es que decía está controlado, los casos están controlados, por eso cuando se disparó, ¿qué es lo que va a suceder? Porque está pasando en todo el mundo, la gente se alertó mucho, en cambio allí se están tomando las medidas preventivas y también considero yo que estamos en otra posición, digamos en Argentina no tendría las mismas repercusiones económicas que tiene en España, ¿no? Por supuesto, por la situación económica que tenemos, entonces más que nunca, como acá se apela a la responsabilidad ciudadana y se tuvo que cerrar y se tuvo que apelar también al estado de emergencia porque la gente no se quedaba en sus casas. Bueno, aprendimos de ustedes, Lucía. Yo creo que España, Italia nos enseñó, nos permitió anticipar medidas. Digamos, quizá Italia o España no tuvieron tanto antecedente más que lo que pasaba en China, que parecía a lo mejor muy lejano. Nosotros tuvimos a Italia como espejo, ¿no? Y creo que eso ayudó a que el gobierno actuara rápidamente. Totalmente, y eso es lo que yo también quiero reflejar y también con toda la gente que hablo es, bueno, esto se puede controlar sin el extremo de guardarse en 14 días como estamos nosotros y además nos dicen que va a ser más de 2 semanas que estamos encerrados en los departamentos, siempre y cuando haya responsabilidad ciudadana. ¿Vos, Lucía, no salís de tu departamento? No, nosotros desde el sábado que no se puede, pero nosotros desde el martes ya también viendo todo lo que sucedía en Italia, no salimos, no tenemos clases, no hay clases. Vos sos estudiante también. Yo vine acá a estudiar un máster en la Complutense y la Complutense también apenas sucedió esto, que es como la UBA, empezó a dar clases online y con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Hay universidades que son muy prestigiosas, pero no tienen todo el operativo ya aprendido como para dar clases online, entonces se están posponiendo, muchos estudiantes de intercambio se tienen que quedar más tiempo porque acá todos es normal que estudien en otros países, así que la verdad que desordenó absolutamente todo. Lucía, muchísimas gracias, un informe excelente, probablemente te vamos a volver a convocar en esta semana, nos diste un pantallazo de España, que también lo que nos pasa con Italia, la tenemos muy cerca, lo mismo que también todos tenemos algún antepasado español y lo sentimos muy cerca y nos duele todo lo que nos cuentan, pero también hay que decir, toquemos madera, que de Italia y de España hemos aprendido y como bien dijo Ernestina, nosotros tomamos las mismas medidas mucho tiempo antes. Sí. Lucía, muchísimas gracias. Por favor. Lucía Lopreyato, allí desde Madrid, contándonos todo. A ver, de economía, ¿anuncios habrá mañana? Porque les digo una cosa, a mí me escriben preguntándome los anuncios económicos. Vos preguntabas. Yo puedo hablar con todo cariño, digo, yo puedo explicarles el alcohol en gel, puedo estar toda la noche con el dogma, pero me escriben de eso a mí. Es que anuncios, digamos, la situación en un país como en Estados Unidos y en Argentina es muy diferente. Vos pensás que, por ejemplo, el pánico ha generado una enorme demanda por bonos del Tesoro norteamericano. Y acá pasó exactamente lo contrario. Pero bajámelo al señor que hace pan, que se levanta a las 3 de la mañana. Si el gobierno, que vende menos. Si el gobierno o el Banco Central emite más dinero para reactivar la economía, puede ser puede ser caótico. ¿Y qué otra tenés? Y el gobierno lo otro que puede hacer, como ha hecho en Estados Unidos, como ha hecho en Estados Unidos, es, pero déjame terminar, como ha hecho en Estados Unidos es gastar más. Y bueno, ¿cómo gasta más un país que está quebrado? Emisión y pases cortos. A rolete. Como diría una moneda que está en alta demanda. Como diría un técnico de fútbol, emisión y pases cortos. Una cosa es emitir dólares cuando está subiendo el dólar en todos los países del mundo, producto de la incertidumbre.
Y otra cosa es emitir pesos cuando nadie quiere pesos. Atención Dentro con de esto. todo- Otra cosa. Brasil, economía. Sí, no 1 millón nos queda más de tiempo. planes sociales a partir de mañana. Sí. Se adelanta el medio aguinaldo de mitad de año. despertó Bolsonaro. Ahora Sí, se despertó pero- Bolsonaro y se posterga el pago de impuestos y cargas sociales Aclará que es para en Brasil. empresas. A ver. Esto es Brasil. Hoy hubo Brasil. Anuncios en la Argentina. Tiene 300 puntos riesgo país, nosotros tenemos 3.500, no es lo mismo. Ellos son un Argentina. gobierno con acceso al Argentina está financiamiento, renegociando ¿no? la deuda. Argentina. Tiene- Anuncios en la Argentina. Todavía te falta la parte de las licencias para el trabajo privado. Sí. No, pero ¿cómo? estaba hablando de algo así, La digo, cuestión como de que los acaba de impuestos. Bolsonaro. Probablemente transferencia, asignación. Tenemos que ir, ya viene Animales. Tasa de interés. Mañana estaremos de vuelta aquí, 21:30 por América con Intratables. Ya viene Animales Sueltos y mañana 6 de la mañana en la red como todas las mañanas. Chao, gracias por todo.